Amados hermanos, en la gracia de Cristo Jesús, paz a vosotros. Es un enorme privilegio el que Dios nos permite el poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. De antemano agradecer a los que hacen posible esta transmisión. Y como ya nuestro hermano Miguel Argueta lo anunciaba, vamos a hablar un poco sobre la marca o el sello de la bestia, saludando también a cada uno de aquellos que van a estar viendo y escuchando el mensaje en esta oportunidad. Quiero antes que todo dar gracias a nuestro Dios y pedir su dirección. Acompáñenme. Soberano y eterno Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tu misericordia nos permite contemplar este día y también iniciar el estudio de tu palabra en esta hora. Te pedimos por el mundo entero, por cuanto reconocemos que las naciones están sufriendo el embate de esta pandemia del COVID-19 y tu iglesia en algunos países está siendo afectada, mas sin embargo en ti confiamos que tú vas a cubrir a la iglesia, le vas a ayudar a cada hermano, a cada hermana, como a sí mismo al mundo. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra, no lo quiero hacer sin antes suplicarte esa dirección divina, por cuanto reconocemos que el entendimiento de tu palabra es exclusivamente a través de la guianza de tu Santo Espíritu. En esta hora invoco tu nombre y te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para mí, como decía, hermanos, es un privilegio que me otorga Dios a través de los hermanos administradores de esta página y así poder llegar hasta ustedes con el mensaje que vamos a tratar de estudiar en esta oportunidad. Respecto al tema de la marca, el sello de la bestia, muchos teólogos han tratado a través de la historia de interpretar ese famoso 666 de Apocalipsis 13, por lo que implica el tener ese sello, según lo que vamos a estudiar. Pero es importante también en nuestro tema tratar de entender la veracidad de este estudio, dado que muchas entidades religiosas han tratado de dar una interpretación a este tema. Algunos lo han hecho muy alejados de la veracidad bíblica y, por qué no decirlo, muchas veces aún en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, tiende a meterse esa interpretación protestante y a veces predicamos de la manera que muchos teólogos lo han también descifrado respecto al tema. Hermanos, como hablamos del sello de la bestia, es importante entender a cuál bestia nos vamos a referir. En alguna ocasión nosotros hemos pasado estudiando el capítulo 7 del profeta Daniel, porque es el profeta que en aquella visión observa 4 bestias. Quiero que veamos lo que dice Daniel capítulo 7, y allí él nos va a explicar en el versículo 1, cuando comienza a escribir, nos va a explicar que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, dice que tuvo un sueño y visiones en su cabeza, en su lecho. Cuando recibe el sueño y las visiones, empieza a escribir qué es lo que había soñado. Y la figura que utiliza es que dice que él observó 4 bestias grandes. Y de aquí parte lo que queremos empezar a entender en nuestro tema. ¿Qué simbolismo tiene la bestia en cuanto a la profecía bíblica? Porque el mismo Daniel nos va a explicar en el capítulo 7,
versículo 17. Como Daniel sueña con 4 bestias y se interesa por entender el significado de las mismas, porque él mismo nos explica que dice que se turbó su espíritu, se preocupó tanto por querer entender el significado del sueño, de la visión, y se acerca, dice, a los que le estaban revelando, a los ángeles, y les pregunta sobre la interpretación del sueño. Y en el verso 17 de este capítulo 7 dice el profeta: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. De hecho, para cuando Daniel escribe este capítulo, sabemos que ya estaba en vigencia el imperio babilónico, que es la primera bestia que él observa en el sueño, en la visión. Y allí habla de 4 bestias, pero hoy nos vamos a referir únicamente a una para reconocer de dónde viene esa marca, ese sello, de qué bestia. Dice él allí, nos explica, como lo leía, que son 4 reyes. En el caso de la traducción serían 4 imperios. Los 4 imperios famosos que los reconocemos como Iglesia de Dios: el imperio babilónico, el persa, el macedonio o griego y el romano. Para ser específicos en esta oportunidad, nos vamos a referir al imperio romano, de donde viene esta marca o el sello del cual vamos a hablar en esta hora. Daniel dice que al ver en el sueño, la visión, la 4ª bestia, se espantó mucho, porque dice que la 4ª bestia, que es el imperio romano, era tan terrible, era tan espantosa. Dice el capítulo 7, verso 7, que la 4ª bestia era una bestia terrible y espantosa. ¿Por qué terrible? ¿Y por qué espantosa? Porque si bien es cierto, los 3 imperios anteriores al imperio romano habían hecho daño al mundo, pero nunca existió un imperio tan cruel, tan terrible, como lo fue el imperio romano en su existencia. Sabemos que los emperadores no solamente persiguieron en el área militar a la sociedad, sino que también en el área religiosa. Y podemos recordar como iglesia, como predicadores, como ministerio también, aquellos famosos estudios que la historia le llama Santa Inquisición, donde la iglesia de Dios tuvo que morir a manos del imperio romano. Y de cómo también Apocalipsis nos habla a nosotros de que este imperio del cual Daniel nos explica aquí hace cambios en cuanto a los tiempos, y que sabemos como iglesia el por qué la humanidad hasta el día de hoy sigue observando como día de descanso el domingo. Daniel aquí explica que el imperio romano, es decir, la 4ª bestia, tenía las características de ser espantosa y terrible, y que tenía un gran poder, un gran dominio, porque dice aquí que tenía un gran dominio. Como nuestro tema en sí, hermanos, no es hablar sobre la bestia, sino que es hablar sobre el sello, lo único que pretendo que tratemos de entender es de dónde es que viene este sello, de cuál bestia. Porque la bestia que Juan ve en el capítulo 13 de Apocalipsis, que va a ser nuestro estudio, es la misma que hace alusión Daniel aquí en el capítulo 7, del versículo 6 y 7 que hemos leído a grosso modo. Pero vamos a ir al capítulo 13 de Apocalipsis, de donde depende nuestro estudio en esta tarde, y vamos a leer lo siguiente. Libro de Revelaciones, en su capítulo 13.
versículo 11 al 18. Algo que quiero también señalar acá en este capítulo 13 es que si hubiésemos leído desde el versículo 1, observamos que Juan está recibiendo una visión donde le presenta dos bestias. Y aunque se refiere a la misma en sí, pero una es en el área militar y otra es en la área religiosa. Más que todo después vamos a entender que se refiere en sí a la imagen de la bestia, que es la religión oficial del Estado que tiene su sede en el Vaticano. Dice el verso 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y nos explica este misterio Juan cuando dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, la señal o la marca de la bestia es una numeración de hombre. Lo explica Juan y dice que es 666. En torno a esto, no solamente los teólogos protestantes o católicos han querido descifrar esta numeración, sino que también historiadores en el mundo han dado sus opiniones respecto a este escrito, y países del primer mundo en la actualidad han tratado de meter miedo a la humanidad, porque muchos creen que este número es literal, es decir, que el 666 un día la humanidad lo va a llevar en su mano derecha o en su frente marcado. Algunos así han creído y siguen creyendo hasta el día de hoy, y la gran mayoría creo que está engañada por esta interpretación que enseña que es un número literal que se va a llevar en la frente o en la mano derecha. Pero como iglesia sabemos que este número se da para identificar cuál es esa bestia que está mencionando o viendo el apóstol Juan en la visión revelada por medio del ángel. Vemos las grandes acciones que esta bestia iba a ejecutar, y dice en lo que ya leímos que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que la segunda bestia que Juan ve tiene la misma autoridad, dice, de la primera bestia, que estamos hablando del imperio romano militar, bélico, aquel que tenía emperadores, que conquistaba reinos, pero que cae en el año 476 de nuestra era, y luego hay un receso, pero se levanta esa segunda bestia que Juan ve, que ya es a través del imperio papal, que es un imperio más que todo religioso, que viene a combatir, que viene a tratar de erradicar la libertad
de culto de aquellos años, de los primeros siglos, y dice: ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque esta bestia sabemos que tiene su sede siempre en Roma, en el Vaticano. Por eso dice que ejerce esa autoridad de la primera bestia. Y hace, dice, que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. Como ya sabemos en la historia, por ahí por el año 312, 313, 325, en el concilio de Nicea, Constantino saca un edicto, un decreto en el que manda que se observe como día de reposo, ya no el mandamiento bíblico, el cuarto mandamiento, el séptimo día, sino que él establece que sea el día domingo el que se adore como día de reposo, decía él en el edicto. Y allí comienza ese principio en el cual la humanidad comienza a ser engañada por la bestia. Sigue diciendo: cuya herida mortal fue sanada. Porque si bien es cierto, el Imperio Romano cae en el año 476, pero se levanta con un nuevo sistema, que es un sistema ya no militar, decía, sino un imperio religioso que hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, va a tener poder. Porque según otros estudios que tenemos como iglesia, en el capítulo 2 de Daniel observamos que este imperio va a estar en pleno ejercicio cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Dice el verso 14 del capítulo 13 que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer o realizar en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir, dice, aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Sabemos, hermanos y amigos, que ya en el tiempo pasado esta bestia ha hecho un enorme daño a la iglesia de Dios y al mundo entero. Y esperamos, según las profecías, que en un momento futuro también esta bestia con sede en el Vaticano vuelva a tener esa fuerza que tuvo en el pasado y persiga a la iglesia de Dios como lo hizo en tiempos o en siglos anteriores. Observamos en el verso 16 que a través de la historia no ha importado la categoría o el estatus social que el ser humano tenga, porque independientemente de ello, esta bestia ha logrado que todos adoren a la primera bestia, es decir, al Imperio Romano, aquel que por años ha ejercido su dominio a nivel del mundo y que, si bien es cierto, actualmente está de manera pacífica, pero viene un tiempo en el que, como vuelvo a repetir, no va a ser fácil para la iglesia de Dios, porque nos enfrentaremos a los desafíos en los que tendremos que defender nuestra fe a costa de nuestra vida. Dice el 16 que hacía que toda la humanidad, tanto grandes, pequeños, ricos y pobres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto ya aconteció en el pasado y volverá a acontecer en el futuro. Cuando el clero romano desarrolló persecuciones contra el cristianismo, contra aquellos que estaban en desacuerdo con sus políticas de gobierno, de dominio, no necesariamente puso una marca literal en sus manos derechas o en su frente, sino que lo que hizo fue crear mecanismos de persecución a lo que llamaron ellos herejes, y que el que no estaba de acuerdo
con su sistema, simplemente lo torturaban, lo asesinaban, o había que salir huyendo de los lugares donde se empezaban esas persecuciones por parte del Imperio Romano. Actualmente existen muchos movimientos en los que sabemos que nos aproximamos a una encrucijada en la que los mayores afectados seremos la Iglesia de Dios por la doctrina que profesamos desde el principio de nuestra fundación. Y es indispensable que nosotros nos preparemos en este tiempo, que busquemos más al Señor en oración, en ayuno, que nuestra vida espiritual vaya creciendo, vaya aumentando y nos preparemos para los momentos difíciles que vienen. Hemos dicho muchas veces de que el tiempo que gozamos de libertad de culto en la actualidad, un día se acabará. Y se acabará porque lo que estamos estudiando llegará a su cumplimiento, en el que ya no podremos congregarnos en nuestro templo, ya no podremos predicar libremente el Evangelio, porque simplemente este imperio que estamos viendo religioso quiere y tiene un solo objetivo en el plan ecuménico, y es que toda la humanidad esté abrazada bajo una misma fe, bajo un mismo dogma, y que ya no exista lo que ellos llaman hermanos separados, refiriéndose a aquellos que no están de acuerdo con la enseñanza que ellos han implementado a través de la historia. Y la Iglesia de Dios sabemos que no podemos absorber esa enseñanza y decir de todas maneras al mismo Dios alabamos todos. Nosotros no creemos así. De la bestia vemos que tiene esa autoridad acá en lo que leemos. Y dice que solamente los que reciben ese sello, esa marca, sí gozan de un tiempo de tranquilidad, de paz. Si de aquí a un tiempo la Iglesia de Dios oyésemos que de Roma viene un edicto como fue en el pasado, en el que queda prohibido terminantemente que se guarde el sábado como día de reposo, ¿qué haríamos? Y que el que siga guardando el sábado se va a morir, porque déjeme decirle que lo que más muertes causó en el pasado a la iglesia fue defender el día sábado como día de reposo bíblico. El clero romano nunca ha estado de acuerdo con esto. Para ellos siempre va a ser el domingo, y lo vemos actualmente que para ellos es eso. Pero la gran pregunta es, ¿qué es el 666? ¿Qué es esa marca? ¿Qué es ese sello, esa distinción que vemos que sale del Vaticano hacia el mundo entero y que sella a la humanidad? Y que el que se opone a recibir ese sello, esa marca, ya sea en su mente, dice, o en su mano derecha, no puede comercializar nada, según dice acá. Verso 17, que es el fundamento de nuestro tema, dice, bueno, verso 16, segunda parte, dice, y que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Algo curioso es, hermanos y amigos, que hasta el día de hoy se nos ha enseñado que ante cualquier aceptación de un acuerdo, usted puede levantar la mano derecha. En los países que gozan democráticamente, establece las reglas parlamentarias que ellos pueden aprobar a voto alzado un acuerdo y lo hacen con la mano derecha. Y aquí curiosamente también aparece que se recibe, dice, que la humanidad recibe esa marca en su mano derecha. Y vuelvo a recalcar, no es que el mundo va a recibir el 666 literal en su mano. No, más que todo es una aceptación de la doctrina, de la enseñanza que viene desde el imperio religioso que está en el Vaticano. Y lamentablemente hasta el día de hoy, aunque muchos no lo quieran aceptar, de aquellos que dicen reconocer el Evangelio de Cristo, pero que guardan el domingo,
que creen en la enseñanza de que cuando Cristo venga se los va a llevar para el cielo, que creen en la Trinidad. Este tipo de personas son las que están selladas con esta distinción. Como recalco, no es que el hombre, el ser humano, va a recibir en su frente una gran marca y que ese es el 666 que habla la Biblia. No, simplemente aquí lo que Juan está recibiendo y nos está diciendo es que nos preocupemos por descifrar ese número para que entendamos a qué imperio se refiere, a qué bestia se refiere este número y qué es lo que viene de ella. Hizo, dice, que se pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino únicamente, oiga bien, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir que el problema que se avecina será mayor para nosotros, la iglesia de Dios, porque es común ver cómo muchos en la actualidad dicen ser cristianos, hablando del pseudocristianismo, que predican a Cristo, pero las doctrinas que ellos enseñan son doctrinas meramente romanas, porque son ellos los que enseñaron a la humanidad la Trinidad, que enseñaron la inmortalidad del alma, que por cierto esta no nació del religioso, sino que de un gran científico, podría decir, de un gran pensador griego. Entonces, el mundo tiene mucho en común con lo que estamos viendo. Y si están esperando recibir esa marca en la frente o en su mano, se han equivocado porque ya la tienen. Al creer que van para el cielo a reinar con Cristo, ya recibieron esa enseñanza. Al creer que el domingo es día de reposo, esa es parte de la marca de la bestia en la humanidad. Porque aunque se llamen de distinta manera, yo siempre he dicho, muchos son simplemente católicos reformados porque son la misma enseñanza. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no adoran, por así decirlo, imágenes, que ya no tienen en sus templos imágenes, pero la enseñanza es la misma. Lo que predican es lo mismo. La diferencia es que muchos religiosos hoy se centran en Cristo y aquellos se centran en María, pero de allí lo demás es la misma enseñanza. Por eso es que vemos cómo el Vaticano muchas ocasiones ha hecho el llamado a la unidad de la fe. Y para usted y para mí no es desconocido de cómo muchos, hasta el día de hoy, líderes religiosos, viajan hasta el Vaticano. Usted recordará o puede investigar allí a través de Google, o Google como se pronuncia, puede investigar allí de cuántos líderes religiosos protestantes asistieron al Vaticano cuando tomó posesión el Papa que hoy está dirigiendo Roma. ¿Qué indica esto? Que han sido marcados por el sello de la bestia, que como recalco, no es más que la enseñanza, que la doctrina que viene de Roma y que se ha propagado en diferentes áreas sobre el mundo. El 666 lo han tratado de descifrar muchos. El caso de la iglesia adventista del séptimo día, que dice en ellos que el nombre de Helen Goldwhite da el 666. Pero recordamos que los griegos, según la historia, para referirse al imperio romano, decían los latinos. Y cuando nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra latinos y sacamos la equivalencia numérica, sabemos que la L tiene un valor de 30, la A el valor de 1,
la T un valor de 300, la E un valor de 5, la I un valor de 10, la N un valor de 50, la O un valor de 70 y la S un valor de 200. Si usted hace la sumatoria numérica de esa palabra, lateinos, se va a dar cuenta que le da como sumatoria total 666. Y esto lo decía aquel historiador en el pasado, Ireneo. Él sacaba esta interpretación que, por cierto, en los estudios que tenemos como Iglesia de Dios, hemos dicho es la más correcta que hemos tenido en nuestras manos. Porque en la historia se referían al imperio romano, decía como lateinos o los latinos. Y aquí hemos visto que dice en Apocalipsis capítulo 13 que este imperio hacía que ninguno pudiese comprar. Cuando yo he leído, hermanos y amigos que me ven y me escuchan a través de este medio, cuando yo he leído la historia de la Inquisición y de otros libros que tenemos en la actualidad, me da tristeza porque a veces ignoramos como iglesia la realidad pasada de nuestros hermanos, de cómo ellos sufrieron. Y fíjense ustedes que la iglesia de Dios en el pasado se vio en la obligación de huir hacia montañas, hacia cuevas, porque no estuvo de acuerdo con la enseñanza romana, como tampoco lo estamos usted y yo, y nunca lo estaremos, porque sabemos bíblicamente lo que representa este poder, por cuanto el capítulo 16 de Apocalipsis nos enseña que el Vaticano básicamente es el trono de la bestia. Y aquí dice el versículo 17 que ninguno pudiese comprar ni vender, solamente el que tuviese la marca. Es decir, que si de aquí a futuro se cumple la persecución para la iglesia, no va a ser la distinción el que usted ande un 666 para que pueda vender, sino más que todo la enseñanza que usted lleva en sí mismo. Nosotros oímos muy común aquel dicho, al mismo Dios alabamos todos, no importa la iglesia que vayas, pero todo ello no es enseñanza bíblica. Esos son dogmas que lo que han tratado es unificar las diferentes denominaciones pseudocristianas que existen en el mundo y que a la postre, en los tiempos finales que estamos viviendo, vamos a ver cómo se unen a la iglesia oficial del Estado. Dice que solamente podían vender y comprar aquellos que tuviesen esa señal, esa marca o el número de su nombre. Es decir, que solamente gozaban de ese privilegio de desarrollarse naturalmente en el mundo, en la sociedad, aquellos que admiten, que aceptan la doctrina católica. Yo le invito a usted, hermano y amigo, que aproveche las tecnologías que hoy tenemos a la vanguardia en la actualidad y averigüe ahí y vea cómo en el pasado el Imperio Romano hizo tanto daño al cristianismo y no andaban marcados, simplemente porque sabían la doctrina que profesaban. Lo mismo va a pasar en el futuro. Si el mundo está esperando recibir de la bestia el número literal en su frente, la Biblia no habla de ello, que literalmente va a ser. En los países primermundistas se está hablando actualmente de un chip en la mano derecha.
Según los grandes científicos en la tecnología, están hablando que así como la telefonía móvil ha innovado, que hoy tenemos los smartphones y antes eran grandes teléfonos de teclas, en el futuro hablan ellos que un chip incorporado en su mano va a ser suficiente para que su mismo brazo le sirva para la tecnología, para hacer llamadas, para hacer trámites bancarios. Pero aunque el mundo lo enseñe así, está fuera de contexto bíblico. Porque podrán hacer eso que ellos mencionan de poner un chip en la mano derecha. Inclusive lo podrán marcar si ellos quieren con numeración, pero la Biblia no está hablando de un sello o de una marca literal en su frente. La Biblia nos está hablando a nosotros de un término espiritual en el cual se refiere a doctrina, a enseñanza. Eso es lo que debemos de entender nosotros como iglesia de Dios. Porque el mundo se alarma cuando oye hablar allá en los países de primer mundo que ya vienen a implementar un chip, que a través de eso van a tener bien localizadas las personas y se habla de mucho al respecto. Pero lo que como iglesia de Dios sabemos es que el 666 está representando la enseñanza, la doctrina que el mundo recibe y que procede del Imperio Romano. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Por eso dice el siervo Juan aquí en el versículo 18. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Y ya vimos que ese número de la bestia nos da como resultado esa palabra lateinos que reconocemos y decía, vuelvo a recalcar que los griegos se referían al Imperio Romano como latinos. Y vuelvo a recalcar de que esa numeración, la L tiene un valor de 30, la A tiene un valor de 1, la T tiene un valor de 300, la E tiene un valor de 5, la I tiene un valor de 10, la N tiene un valor de 50, la O tiene un valor de 70 y la S un valor de 200. Que cuando usted suma esos valores numéricos por cada letra le da 666. Claramente está que cuando Juan dice que el que tiene sabiduría cuente el número de la bestia, que es 666, lo está haciendo para que descubramos a qué bestia hace alusión en la visión y qué es lo que esta bestia hace y ejerce sobre la humanidad entera. En las pocas visitas que nosotros hemos visto del sumo pontífice, como le llama el mundo, vemos cómo los grandes líderes religiosos van y les rinden honores. Y que no importa aquí el gran ingeniero, el gran arquitecto, el campesino, está por la misma línea, porque reconocen esa autoridad de la Roma religiosa hasta el día de hoy. Y Roma ejerce esa misma autoridad política actualmente. Lástima que no gozamos tan así de una libertad de expresión porque hay normativas. Pero reconocemos que actualmente las grandes guerras en Medio Oriente, los grandes conflictos en el mundo son liderados por esta bestia que estamos viendo. Que las grandes enseñanzas que el mundo profesa hoy han salido de este imperio. Entonces, como requisito indispensable en el futuro y en el pasado que la iglesia hemos visto es que para poder comprar, dice, o vender es necesario que el mundo tenga la enseñanza romana. Nosotros claramente sabemos, hermanos y amigos, que nunca aceptaríamos tal enseñanza. Y lo hemos dicho siempre, primero muertos que aceptar como día de reposo el domingo
para poner un ejemplo, que es lo más reconocido por la Iglesia de Dios, que es una enseñanza meramente romana de los emperadores y que el sistema religioso papal lo incluyó en los dogmas católicos. Y hasta el día de hoy ellos siguen enseñando de que el día de reposo es el domingo. Y si usted observa, basta, hermanos y amigos, con observar las grandes religiones del mundo, que aunque tengan distintos nombres, reconocen la enseñanza romana cuando dicen el día de descanso es el día domingo. El día de reposo es el día domingo. Y cuando usted les habla a ellos del día sábado, se incomodan, se molestan. Pero bíblicamente sabemos que el día de reposo es el sábado. Pero ¿quién enseñó lo contrario? El imperio. Esto que estamos viendo. Porque Daniel capítulo 7 nos enseña esta gran verdad a nosotros a través de este volumen sagrado. En Daniel capítulo 7 encontramos las siguientes declaraciones. Verso 25. Y hablará, dice, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí nos habla un poco de las características del imperio romano, Daniel, pero habla de mudanza de tiempos, de leyes. ¿Por qué? Porque el imperio romano es el que se encargó de cambiar, de modificar muchos aspectos que no eran así antes. Muchos han aprendido sobre la Trinidad, han aprendido sobre la ida al cielo, que el reino de Cristo es en el cielo. Y cuántas enseñanzas más, como por ejemplo la doctrina del infierno como un lugar de tormento, en el cual el hombre no muere, sino que allí va a estar quemándose todo el tiempo. Esa es enseñanza de la bestia. Esa es la marca de la que habla Juan, que sirve para que identifiquemos a la bestia y comprendamos qué es lo que proviene de ella. Y entendemos que es la enseñanza, la doctrina que brota de sus raíces. Primeramente, esta bestia dijimos que fue un imperio militar, bélico, que derrocó al imperio griego y que estableció sus dominios a nivel del mundo. Pero que en el año 476 decía, después de Cristo, cae como imperio militar, pero después se levanta un nuevo imperio, siempre bajo los escombros de Roma, que es el imperio papal, que ese va a estar en vigencia hasta que Cristo regrese por segunda vez. Entonces, eso es bien importante entenderlo. A Dios gracias, hermanos y amigos, que nosotros no hemos recibido enseñanzas que provienen de Roma. Me refiero como iglesia de Dios ya dentro del Evangelio. Porque también es lamentable como muchas veces en la iglesia se escuchan predicaciones o comentarios que están más atinados al protestantismo que a la veracidad bíblica. Debemos de cuidarnos lo que hemos recibido, lo que tenemos. Hoy es bien fácil ser cristiano porque usted y yo no estamos bajo ningún régimen de persecución. Si usted quiere, guarda el sábado, y si usted quiere, no lo guarda. Si usted quiere, obedece, y si no, pues no obedece. Pero en el futuro van a intentar que usted deje de guardar el sábado.
Y si no acepta el día domingo, va a pasar lo mismo que le pasó a la iglesia de Dios en el pasado, que murieron, que entregaron sus vidas, pero que gracias a ellos el evangelio ha continuado a nivel del mundo sin deformarse. Retornamos al capítulo 13 que estamos considerando. Y como decía el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, decía el apóstol Juan, cuente el número de la bestia. Pues no es un número divino de allá que está escrito en el tercer cielo, sino que dice Juan, es número de hombre. Y por eso es que él nos da el 666. Ese es el número de hombre. Ya lo hemos descifrado, que lo sacamos a través de la palabra lateinos, que es la forma en que se dirigía el imperio griego, en que se refería el imperio griego a Roma. Cuando los griegos decían los latinos, la palabra latinos, y le damos su numeración respectiva a cada letra, con cada valor, y al final sumamos y nos da el 666. Entonces, por eso digo, ¿para qué sirve el 666? Para identificar quién es el imperio o cuál es la bestia que ejerce esa autoridad sobre el mundo entero y que tanto daño le ha causado a la iglesia de Dios y le causará en el futuro cuando las libertades que tenemos dejen de ser. Pero lo más importante, hermano y amigo que me ve y me escucha en esta ocasión, es que nos preparemos para los tiempos que se avecinan contra nosotros, la iglesia. Podemos observar cómo el Vaticano hace llamados de unidad, de fe, a los grandes líderes religiosos que presiden grandes congregaciones, pero que en su momento el Vaticano les extiende cartas de invitación para que se reúnan con ellos. Y la pregunta es, ¿usted para qué cree que se reúnen los líderes religiosos de las congregaciones con el líder católico? ¿Por qué cree que el Vaticano hace un llamado a los hermanos separados, como ellos le llaman, a unidad de fe? Porque los tiempos que vienen, al menos para nosotros, son tiempos difíciles. Son tiempos donde no vamos a poder vivir como hoy, en lo que predicamos del sábado libremente y lo hablamos fuertemente y nadie nos dice nada. Tiempos vienen en los cuales tendremos que buscar nuevas maneras para predicar el sábado porque va a ser prohibido. Cuando ya realmente se haga el llamado de parte del clero romano para la unidad de fe y que nosotros nos neguemos a eso, porque eso va a ser así. Si nos queremos salvar, tenemos que guardar la fe que hemos recibido hasta la muerte. Cuando eso llegue, quizá muchos puedan o podamos negar el evangelio que hemos recibido. Pero hoy lo importante en nuestro estudio es que entendamos que no podemos estar esperando que el mundo tenga un número literal en su frente o en su mano derecha. Simplemente está describiendo quién es la bestia que posee ese número y qué es lo que significa. Ya decíamos, la doctrina que salió desde Roma para el mundo entero y que la gran parte de la humanidad, excepto la iglesia, ha recibido en su frente, es decir, la ha asimilado. Ellos profesan esa fe y creen así. Y como hago este recordatorio, está bien que el mundo hable actualmente de un chip y que con eso se lo van a poner en la mano derecha para que allí usted haga llamadas telefónicas y tantas cosas. Usted podrá investigar sobre ello. O otros creen que, como decía, aquí van a dar el número 666, pero no se refiere a eso la palabra de nuestro Dios. Se refiere a la enseñanza que por siglos ha promulgado el Vaticano sobre todo el mundo y lo seguirá haciendo por voluntad o por fuerza en el futuro.
En un tiempo muy cercano veremos cómo las grandes religiones del mundo ya no existirán como tal, sino que todas van a ser unificadas bajo una misma sola. Y eso es el famoso plan ecuménico del que también en otras ocasiones hemos hablado, donde el objetivo principal de esta bestia es unir a las grandes religiones en una misma fe. Y por eso es común escuchar, como decía, al mismo Dios alabamos todos, no importa a la iglesia que vayas. Pero tratándose de usted y de mí, lo decía, no creemos de esa manera. Sabemos el contexto histórico, sabemos el por qué muchos dicen de esa manera, pero la iglesia de Dios estamos claros que fuera de nosotros, de la iglesia que Cristo fundó, es imposible que el hombre se salve, porque todos profesan en parte o tienen el sello o la marca de la bestia. Estimados hermanos y amigos, para mí ha sido un placer dirigirme a ustedes en esta hora, agradeciendo a quienes administran la página de la iglesia de Italia y en Europa, y también uniéndonos al clamor por dicho país, por dicho continente y por todo el mundo a raíz de lo que estamos viviendo. Creo que Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos permite usar estas tecnologías para predicar el mensaje, que aunque no podemos estar actualmente en nuestros templos, pero a través de las tecnologías podemos impartir el mensaje de la palabra del Señor. En el nombre del Señor, les doy las muchas gracias a todos y paz a vosotros.